Hola, bienvenido a El Archivo Binario. Hoy abrimos un archivo que parece salido de una película. Pero es completamente real. En 2016, un algoritmo de predicción criminal en Chicago emitió una alerta. Según su análisis, un hombre llamado Robert McDaniel tenía un 99,9% de probabilidad de estar involucrado en un crimen en los próximos días. No tenía antecedentes. No había cometido ningún delito. Pero la policía lo visitó. Le advirtieron que lo estaban vigilando. Y poco después, fue arrestado. No por lo que hizo, sino por lo que podría hacer. Este no fue un experimento de ciencia ficción. Fue un sistema real, diseñado para detener crímenes antes de que sucedan. Pero, ¿qué pasa cuando una máquina decide que eres culpable antes de que hagas algo? La idea de detener a alguien antes de que cometa un crimen no es nueva. En 1956, el escritor Philip K. Dick imaginó un futuro donde un sistema llamado pre-crime podía arrestar personas por delitos que aún no habían ocurrido. Su historia se convirtió en la película Minority Report, protagonizada por Tom Cruise. Una distopía, un mundo controlado por predicciones, no por pruebas. Durante años, eso pareció solo ficción. Hasta que los gobiernos y empresas tecnológicas comenzaron a preguntarse: ¿y si podemos predecir el crimen? ¿Y si los datos nos pudieran decir quién va a delinquir, cuándo y dónde? Con el auge del Big Data, las ciudades empezaron a recolectar cantidades masivas de información. Ubicación de delitos, horarios, edades, perfiles socioeconómicos, redes sociales. Y así nació la era del policing predictivo. No para investigar lo que pasó, sino para anticiparse a lo que tal vez va a pasar. Una nueva frontera ética, donde la tecnología ya no solo observa, ahora también juzga. La primera gran implementación de predicción criminal se llamó PredPol, Predictive Policing. Fue desarrollada en Estados Unidos con la promesa de reducir el crimen en zonas urbanas conflictivas. ¿Su método? Analizar datos históricos de delitos, hora, lugar, tipo de crimen, para anticipar dónde y cuándo ocurriría el próximo. En teoría, una ayuda para optimizar recursos. En la práctica, surgieron problemas. Patrullas enviadas repetidamente a los mismos vecindarios, afectando comunidades enteras basadas en perfiles estadísticos. El algoritmo no predecía personas. Pero el efecto secundario era claro: más vigilancia en ciertos grupos sociales. Otra herramienta controversial es ShotSpotter. Un sistema de micrófonos repartidos por la ciudad que detecta sonidos de disparos y envía la ubicación exacta a la policía. Pero con IA integrada, empezó a sugerir zonas de riesgo potencial, antes incluso de escuchar un disparo. En algunos casos, los disparos ni siquiera existieron. Y no se queda ahí. En China, la tecnología predictiva ha alcanzado otro nivel. Allí, se combina reconocimiento facial, análisis de comportamiento, historial digital y bases de datos policiales. Con eso, crean un perfil de riesgo social para cada ciudadano. ¿Tienes deudas? ¿Tu cara muestra ansiedad? ¿Tu historial indica comportamientos erráticos? El sistema te etiqueta como posible amenaza. Y el monitoreo se activa. No por lo que hiciste, sino por lo que podrías llegar a hacer. La promesa del precrimen es clara: evitar que algo malo suceda. Pero cuando la predicción falla, las consecuencias son graves. No para el sistema, para las personas. En Chicago, un joven sin antecedentes fue incluido en una lista de riesgo generada por IA. La policía lo visitó repetidamente, le advirtieron, lo interrogaron. Hasta que eventualmente fue arrestado por posesión menor. ¿Fue por elección? ¿O porque el sistema lo empujó hacia lo que había predicho? Los expertos han advertido algo preocupante. Los algoritmos no son neutrales. Aprenden de datos pasados. Y si los datos están cargados de sesgos, raciales, económicos, territoriales, el algoritmo los replica a escala masiva. Un barrio pobre con historial delictivo queda en la mira permanente. Un apellido común en ciertas zonas aparece más veces en las alertas. Una simple correlación se convierte en una sentencia preventiva. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de sistemas que ya operan.
Y que, al equivocarse, no piden perdón. Porque no entienden el daño que pueden causar. Y eso nos deja con una pregunta peligrosa. ¿Quién es culpable cuando el crimen nunca ocurrió? Hoy, el concepto de precrimen no solo sigue vivo, está evolucionando. Ya no hablamos únicamente de algoritmos simples. Hablamos de inteligencias artificiales complejas que cruzan datos de múltiples fuentes. Geolocalización, redes sociales, historiales de navegación, comportamiento facial y lenguaje corporal. En algunas ciudades, se están probando sistemas que detectan anomalías sociales. Una persona caminando nerviosamente en un lugar donde no suele haber movimiento. Un vehículo estacionado demasiado tiempo. Una mirada sospechosa, analizada por una IA en tiempo real. ¿Suena exagerado? En India, el gobierno probó una plataforma que rastrea emociones faciales en multitudes, buscando detectar comportamientos peligrosos en eventos públicos. En Reino Unido, algunas fuerzas de seguridad ensayan modelos que analizan mensajes y publicaciones en redes para determinar si alguien puede estar en riesgo o representar un riesgo para otros. La línea entre protección y vigilancia es cada vez más delgada. Y con cada avance, se plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar libertad por seguridad? Porque si una máquina es quien decide que eres una amenaza, ¿quién decide lo contrario? La idea de predecir un crimen antes de que suceda es seductora. Salvar vidas. Evitar tragedias. Actuar antes del daño. Pero en ese futuro, ¿quién tiene el poder? ¿El ser humano? ¿O la máquina que calcula posibilidades? Porque si un algoritmo decide que alguien representa una amenaza, ¿puede esa persona defenderse de algo que no ha hecho? Estamos construyendo sistemas que, poco a poco, reemplazan el juicio humano por modelos estadísticos. Y aunque puedan parecer imparciales, la verdad es que ningún código es neutral. Cada dato proviene de un contexto. Cada decisión refleja una creencia, aunque esté disfrazada de lógica. Nos acercamos a un momento donde tu historial, tu rostro, tu ubicación o tus palabras podrían bastar para marcarte. No por lo que hiciste, sino por lo que podrías llegar a hacer. Y eso ya no es justicia preventiva. Eso es control predictivo. La pregunta ya no es, ¿puede una IA predecir el crimen? La pregunta real es, ¿dejarías que te juzgara antes de vivir los hechos? En el archivo binario, seguimos rastreando las tecnologías que prometieron proteger, pero terminaron vigilando. Inventos que cruzaron la línea entre lo posible y lo perturbador. Hoy fue el precrimen. Mañana será algo más inquietante. Porque ya existe un sistema capaz de analizar tus datos médicos, historial digital y comportamientos online. Para predecir, con un 95% de precisión, cuándo vas a morir. Ese es el próximo archivo. Y créeme, no querrás perdértelo. Suscríbete al canal. Activa la campana. Y acompáñanos en esta exploración del lado oculto de la tecnología. Porque hay información que se intenta borrar. Pero en el archivo binario, nada permanece oculto para siempre.